Hola. Estamos ya en el 28 de octubre del tiempo ordinario, el 30, el del ciclo C del año 2016. Es la festividad de Santo Simón y Judas Tadeo. Dice así el texto, que es de Lucas 6, del 12 al 19. Subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que le puso el nombre de Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón apodado Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que les curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Verdaderamente Jesús viene a curar nuestras heridas físicas e interiores. Por eso la pregunta de hoy, hermanos, es: ¿he descubierto la riqueza y el sabor del silencio contemplativo? Lucas presenta a Jesús como un hombre orante, sobre todo en momentos particularmente importantes, como este previo a la llamada de los 12. El número de 12 evoca la idea de reconstrucción del pueblo, a imagen de las 12 tribus que lo habían constituido en sus comienzos. Al recordar sus nombres, los evangelistas nos dejan añadir la etiqueta de traidor a Judas Iscariote, que fue el traidor. Tras la elección de los 12, Lucas sitúa el sermón del llano, precedido del sumario de las sanaciones y los exorcismos que aquí se mencionan. Nos hubiera gustado conocer con detalle la oración de Jesús, pero con excepción de algunas expresiones puntuales, los evangelistas no dicen nada más. Quiero imaginar que se sumergía silenciosamente en aquel fondo y sin orilla al que llama Abba, Padre, hasta llegar a experimentarse uno con él. Por eso dijo: el Padre y yo somos uno. En Juan 10, versículo 30. Una formación religiosa más bien doctrinaria prácticamente redujo la oración a rezos, hasta hacernos pensar que no había realmente oración si no pasaba por la mente.
Todavía hoy, por desgracia, mucha gente en la Iglesia desconfía del silencio contemplativo, lo cual constituye una de las mayores pobrezas del cristianismo, que ha hecho que no poca gente emigrara a otras latitudes espirituales en busca del silencio que anhelaba en su interior. El silencio contemplativo suele encontrar una doble resistencia. Por un lado, porque la mente piensa, y aquí incide la enseñanza recibida, que es necesario tener presente a Dios de un modo explícito para ella, pensando sin caer en la cuenta de que se trata solo de un pensamiento, un concepto de Dios. Por otro, porque el silencio introduce en un lugar donde la mente no tiene nada que hacer. De ahí que lo resista e incluso llegue a justificar su resistencia nada menos que con motivos y actos religiosos. Según esta forma de ver, el silencio sería, como mucho, un requisito previo a la oración propiamente dicha. No se advierte que, como ha enseñado y practicado todos los místicos, el silencio de la mente nos introduce en otro estado de conciencia, infinitamente más rico que el mental. En él, aunque ausencia de palabras y de conceptos, es posible saborear el gran misterio que es Dios. Por eso hemos sido acostumbrados a hablar muchas palabras, muchos rezos, pero poco contemplativo, poco interiorización. De ahí entonces deducimos que nos hace falta esa contemplación tanto de la naturaleza como de la belleza de Dios. Por eso nosotros tenemos que pensar que nos encontramos aquí con Jesús, con un notable y con un enfermo anónimo sin importancia. Y si esa importancia, los tres reunidos en una misma casa y en un mismo banquete, todo ello en un sábado. Parece que me he equivocado. 28 de octubre y no coincide con el Evangelio que he dicho. Perdón un momentico.